0 horas, 0 minutos y 1 segundo. 0 horas, Cinetic. Acetemix presenta el audiolibro de Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Conducción de Asfal XD. Leído en voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. Hola, buenos días, radioescuchas de Acetamix. Disculpen que me encuentre ronquita, pero por eso he tenido que tomar otras decisiones de estar aquí en el canal. Buenos días. El libro que voy a leer es un libro que tenemos prometido al grupo de CCH Sur desde el 14 de septiembre del 2021 y se llama Crónica de una muerte anunciada. Este libro lo escribió Gabriel García Márquez y la novedad es que en su primera edición colombiana se vendieron cerca de 1050 ejemplares un abril de 1981. Cuando yo adquirí este libro era su 12ª edición colombiana en la cual se vendieron cerca de 30,000 ejemplares un febrero de 1994. Este libro lo escribió posiblemente Gabriel García Márquez en 1981. La editorial es La Oveja Negra, disculpen, y esto se hizo en Bogotá, Colombia. Bueno, el libro empieza con una frase que dice así: la casa de amor es de Altanería, Gil Vicente. Bueno, el libro empieza así: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caían una llovizna tierna. Por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño y que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento que estribó de cobre en el paladar, y los interpretó con estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después, lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todas les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de ni si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana ardiente, con unas brisas de mar.
que llegaban a través de los plantanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, que en el instante de la desgracia estaban cayendo una llovizna menuda, como la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas sin despertar con el alboroto de las campanas tocando al rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, igual a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido caqui y las botas de montar con que se iban los lunes al divino rostro. La hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con un buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al encinto una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus aperos de cetrería. En el armario tenía además un rifle 300.00 Malicher Tower, un rifle 300 Holden Magnum, un 22 Honets con una mirada telescópica de 2 poderes y una Hester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa aquel día, le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. «Nunca la dejes cargada», me dijo su madre. No lo sabía, y lo sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía las municiones en otro lugar, muy apartado, de modo que nadie cediera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabía impuesta por su padre, desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra para el comedor de la casa vecina, convirtió en polvo de yeso y a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia. Al otro extremo de la plaza, Santiago Nazar, que entonces era un muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de esconder a tientas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré, postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volvió a ese pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas las formas de plena luz, y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrada a la pista de la cabeza de la hamaca para tratar de imponerse, y había en la penumbra el olor de baustisterio
que me habían sorprendido la mañana del crimen. Apenas apareció en el vano de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco, lavado con aguas solas, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, mascando pepas de cardamina, hasta que le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. No lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años, la última semana de enero. Era esbelto y pálido. Tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de convivencia que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre hasta que éste murió de repente, 3 años antes, y siguió pareciéndolo con la madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestraza de las aves de presas altas. Pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en el árabe entre ellos, pero no delante de Plácida Dineros, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo. La única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria, pero a hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordó que era lunes, me dijo, pero él le explicó que se había vestido de pontifical porque sí tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajara del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y se irá por donde vino. Odia a este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Era como el cine. Me había dicho alguna vez a su madre. En cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo habían oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vi. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla, pero antes de su muerte el sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo. Rondaban de perros asesantes cuando Santiago Nazar entró en la cocina. Siempre se levantó con la cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán, divina flor, su hija, que apenas empezaba a florecer. Le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrevivir la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con el cuchichero de la lumbre y las gallinas dormidas en las percheras, tenían una repetición sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina
y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio sin apartar la vista de las dos mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. Ya estaba en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el afecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se había destinado a la cama furtiva de Santiago Nazar y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No había vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda, mustiza, rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. ¡Una mierda! Pero no pudo eludir una fraga de espanto al recoger el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y las tiró a los fuegos. El tripajo inmenso. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales intermes expresara de pronto semejante horror. ¡Dios santo!, exclamó asustada, de modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de otros conejos, solo para amargarle el desayuno a Santiago Nazar. A esas estaba cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablón, bastones y un techo de zinc de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar, e inclusive algunos barcos de altura, se aventuraban hasta aquí a través de las ciénagas de estuario, cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes. Al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos del mar debido a las mudanzas del río, y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importaciones, pero nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los cuartos de servicio y una cocina de hacienda, con ventanas hacia el puerto, por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral, rescatada de algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácida Linera se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo
que un poco más alzada para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque fuera el acceso natural a las pecebrazas y la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo un pasar por la plaza. La puerta de enfrente, salvo en ocasiones festivas, pertenecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue allí que por la puerta posterior, por donde esperaba a Santiago Nazar, los hombres que lo iban a matar, y fue por allí por donde él salió a recibir al obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha debió sentarlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darle una explicación racional era evidente. En el sumario, la puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín: la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linares, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota magistral, pero no la asentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían. Cuando él entró en la cocina a tomar el café, se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y le relevó además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de un borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en su visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar, porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y que se había asustado mucho cuando más él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea, como una mano de un muerto. Santiago Nazar atravesó pasos largos la casa en penumbra, persiguió por las pirámides de júbilo de buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de los pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de helechos colgados de la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta, no pudo evitar otra la mano del gavilán carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba solas por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir, y atravesar de la puerta entreabierta, vio los almendros de la plaza, nevados por el esplendor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pese que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre, que nunca había de ser suyo, fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes de Plácida Linares, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel
dentro de un sobre, en el cual le avisaba a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles no muy precisos de la intriga. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie, hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Habían dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas en las ramas de los almendros y en algunos balcones estaba todavía las guirnaldas de colores de la boda, y hubiera podido pensarle que estaba de colgadas en horror del obispo, pero la plaza cubierta de aldonazas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablón de los músicos, parecía un muladar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los 2 hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma y me dijo: los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en el regazo de los cuchillos envueltos en periódicos, y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba el trabajo distinguirlos. Eran de catadura espesa, pero de buena índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, habían escrito lo mismo. Esa mañana llevaban todavía los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiado gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no habían dejado de beber desde las vísperas de la parranda. Ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos, desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta, y aquel era su primer sueño desde el sábado. Apenas se habían despertado por el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rodillo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. «Por el amor de Dios», murmuró Clotilde Armenta, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo». Fue un soplón del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos Vicarios reflexionaron, y en él se había levantado, y él que se había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento, trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linares tuvo razón. El obispo no bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de la escuela, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que se le llevaban de regalo al obispo. ¿Por qué?
porque la sopa de crestas era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña ahumada que el buque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río, regozando como un dragón, y entonces las bandas de música empezaron a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los guacales, y alborotaron a otros gallos del pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de la Rueda, alimentados con la leña, estaban a punto de acabarse, y a pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes por la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente. Pero este era nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con una bandera pintada con un brazal, y la rueda de los tablones de popa le daba un ímpetu de barco de mar. En la barada superior, junto al camarote de capitán, iba el obispo de sotana blanca con su séquito de español. Estaba haciendo un tiempo de Navidad. Había dicho una hermana Margot lo que pasó. Según ella, fue el silbato del buque, soltó un chorro de vapor a presión al pesar frente al puerto, y dejó solapados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una iluminación fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle. Después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos.